El viernes 12 de junio, dos historias ocurrían en Estados Unidos al mismo tiempo, en el mismo torneo, bajo el mismo sol de junio de Los Ángeles. La primera historia la vivieron 70,000 aficionados en el SoFi Stadium. Estados Unidos arrasó a Paraguay 4-1 en el partido más dominante que el equipo anfitrión ha jugado en décadas. Balogun marcó 2 goles. Pulisic fue decisivo antes de ser sustituido. Giovanni Reina cerró el marcador con el cuarto en el último minuto, y el estadio más moderno de California se convirtió en la imagen que la FIFA había soñado para el inicio de la Copa del Mundo en suelo norteamericano. Katy Perry, Anita y Rema en el escenario de la ceremonia inaugural americana. El equipo anfitrión destruyendo al rival en el campo, el SoFi Stadium vibrando. Era perfecta. La segunda historia no tenía estadio. No tenía canción oficial ni ceremonia en 3 países. Tenía un aeropuerto en Miami, una celda de detención y 11 horas de interrogatorio sobre terrorismo para un árbitro de 34 años de Somalia que había llegado con todos los documentos en regla, seleccionado por la FIFA de entre los mejores silbantes del mundo, y que fue devuelto a casa. Y Estados Unidos acababa de golear a Paraguay ante 70,000 personas eufóricas. Esas dos historias juntas son la Copa del Mundo 2026. Y si todavía no entiendes por qué Europa se rebeló contra la FIFA, hoy vas a entenderlo. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio, así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Empecemos con el partido, porque lo que hizo el equipo de Mauricio Pochettino el viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles merece toda la atención que la polémica extrafutbolística le ha quitado. Estados Unidos no ganó, Estados Unidos barrió. El partido empezó en el minuto 6 con Pulisic avanzando por la izquierda en una jugada individual impecable que terminó con Bobadilla, el mediocampista paraguayo del São Paulo, mandando el balón a su propia portería, 1-0 en 6 minutos. El dominio del USMNT fue tan absoluto desde ese momento que el Paraguay de Gustavo Alfaro nunca logró ver la pelota con tiempo. Balogun amplió al 30 después de que le anularan un primer gol, con asistencia de Pulisic, y antes de que terminara el primer tiempo, Balogun ya había marcado el tercero en el minuto 49, un baile en Los Ángeles, como lo describió la prensa brasileña que cubrió el partido, 3-0 al descanso, con el partido completamente resuelto. En el segundo tiempo, Pochettino decidió proteger a Pulisic sustituyéndolo. Paraguay mejoró con los cambios y el brasileño naturalizado paraguayo Mauricio del Palmeiras marcó el gol del descuento que fue el primero de ese club en una Copa del Mundo desde 2014, pero fue solo un dato de color, porque Reina apareció en el último minuto para hacer el 4-1 definitivo. El hombre del partido fue Folarin Balogun, el delantero centro de 24 años del Mónaco de Francia. Balogun nació en Estados Unidos casi por accidente. Sus padres estaban de visita cuando él llegó al mundo y creció en Inglaterra. Nunca jugó profesionalmente en el país que eligió representar, pero en el SoFi Stadium, el viernes fue exactamente el 9 que la generación dorada del USMNT había necesitado durante años. 2 goles, presencia física constante, capacidad para aguantar el balón y para moverse dentro del área con inteligencia. A su lado, Pulisic demostró que sigue siendo el referente del equipo cuando está en forma. Y Tyler Adams y Weston McKennie dominaron el mediocampo de una manera que no dejó respirar a los paraguayos. Fue, en términos futbolísticos puros, todo lo que Pochettino prometió cuando llegó al cargo en 2024. Un equipo que presiona con intensidad, que gana los duelos de mitad de campo, que tiene un delantero centro capaz de decidir partidos, que cuenta con un capitán que cuando está en su mejor nivel hace lo que hizo el viernes: entrar, dominar, asistir y salir antes de cansarse para el siguiente partido. Y hay un contexto adicional que el resultado del 4-1 pone sobre la mesa para los aficionados mexicanos. El grupo D de Estados Unidos era, sobre el papel, el más accesible de los 3 anfitriones: Paraguay, Australia y Turquía. Si el USMNT mantiene este nivel, va a clasificar de ronda con amplia comodidad. Y si lo que mostró el viernes es el nivel real del equipo de Pochettino en esta Copa del Mundo, la pregunta sobre hasta dónde puede llegar en los
octavos de final empieza a ser genuinamente interesante. La ceremonia inaugural en Los Ángeles también dio de qué hablar fuera de la cancha. Katy Perry cantó con una niña de 10 años que se robó las miradas del mundo. Anitta representó a Brasil en el escenario y su presentación generó debate en redes sociales. El vestuario de Katy Perry se convirtió en meme que circuló durante toda la noche. Es el tipo de controversia inofensiva que en otro contexto sería la historia más comentada del día, pero el contexto de esta Copa del Mundo no es cualquier contexto, porque mientras todo eso pasaba, la historia que más circuló en los círculos futbolísticos del mundo no fue sobre Balogun ni sobre el 4-1, fue sobre Omar Abdulkadir Artan, el árbitro somalí de 34 años, al que la FIFA seleccionó como uno de los 52 árbitros de confianza para dirigir partidos en esta Copa del Mundo. El árbitro que ganó el premio al mejor silbante masculino de la Confederación Africana de Fútbol en 2025. El árbitro que en enero de 2024 se convirtió en el primer oficial somalí en dirigir un partido en la Copa Africana de Naciones. El árbitro que estaba en la lista FIFA desde 2018 y que dirigió la segunda vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF esta temporada. Un profesional con currículum verificado, documentación completa y una carrera entera construida partido a partido. Para entender la profundidad de lo que pasó, hay que saber de dónde viene. Somalia no es un país con historia futbolística gloriosa. Pasó décadas reconstruyéndose después de un conflicto civil devastador, y el fútbol ahí enfrentó cada obstáculo posible. Artan no llegó al arbitraje internacional desde un sistema de formación privilegiado. Llegó a base de trabajo, de viajes, de partidos en condiciones difíciles y de acumular reconocimiento dentro de la Confederación Africana de Fútbol año a año. La FIFA no lo seleccionó por cuotas, lo seleccionó porque dirigió partidos de alto nivel con solvencia y ganó el premio al mejor árbitro masculino del continente africano en 2025. Artan viajó desde Estambul hacia Miami el 6 de junio. Tenía visa vigente, pasaporte diplomático y credencial oficial de la FIFA. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lo detuvieron al llegar. Lo interrogaron durante 11 horas. El propio Artan contó al New York Times que las preguntas se centraron en Al-Shabaab, la organización militante que ha operado en partes de Somalia. No le preguntaron sobre su carrera, no revisaron sus credenciales con la profundidad que esas credenciales merecían. 11 horas de interrogatorio sobre terrorismo. Al final, lo metieron en una celda de detención y lo subieron al siguiente vuelo disponible de regreso. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó su expulsión citando preocupaciones de verificación. Un oficial de la administración le dijo a CBS News que la negativa se basó en información que incluía asociación con grupos terroristas sospechosos. Artan dijo a los periodistas: "Creo que tienen un problema con mi país". Mostró todo lo que tenía. No fue suficiente. Somalia es uno de los casi 40 países sujetos a las restricciones de viaje que la administración Trump ha endurecido significativamente. Y aquí está el detalle que más ha generado debate. Artan tenía la visa aprobada antes de abordar el avión en Estambul. La negativa de entrada ocurrió en el aeropuerto, después de que todos los procesos de visa habían sido completados. El sistema le dijo que sí, y el agente en la puerta le dijo que no. La respuesta oficial de la FIFA fue precisa en su impotencia. Dijo que en línea con eventos FIFA anteriores, el gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe visa y quién es admitido al país. Esa frase aplica no solo al árbitro, aplica también a los aficionados de Irán, Haití, Costa de Marfil y Senegal que no pueden entrar. Aplica al fotógrafo iraquí Talal Salas, que estuvo 10 horas detenido y fue expulsado. Aplica al delantero Ayman Hussein, detenido durante horas en Chicago con credenciales de la FIFA en la mano. Y cuando Gianni Infantino fue presionado por los periodistas en su conferencia de prensa del 11 de junio en la Ciudad de México, dijo algo que el mundo futbolístico no olvidará fácilmente. Dijo chill y relajarse, que a veces gritar y hacer escándalo tiene el efecto contrario. Que la FIFA trabaja en todo entre bastidores. El contraste con lo que hizo la UEFA ese mismo día es tan brutal que se explica solo. Mientras Infantino pedía tranquilidad en México, Alexander Cheferin, el presidente de la UEFA, estaba firmando el nombramiento de Omar Artan para dirigir la Supercopa de Europa del 12 de agosto en Salzburgo, Austria. El partido entre el Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League, y el Aston Villa,
campeón de la UEFA Europa League, y Omar Artan se convertirá en el primer árbitro del continente africano en dirigir una gran final de la UEFA en toda la historia del fútbol europeo. La declaración de Ceferin fue calibrada con precisión en cada línea. Dijo que Artan es un excelente árbitro, joven pero ya experimentado, que el fútbol está hecho para conectar a la gente, y que la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y sus destacadas habilidades de arbitraje que le habían ganado tan prestigiosa nominación. Esa última parte no es una frase de cortesía, es una declaración de que la nominación de FIFA fue correcta y que lo que ocurrió en Miami no lo fue. El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, agradeció personalmente por su nombre a su amigo Alexander Ceferin por hacer posible la designación de Artan. Ese agradecimiento público del presidente del fútbol africano al presidente del fútbol europeo dice todo sobre cómo se está moviendo el poder institucional del fútbol en este momento. Artan regresó a Mogadiscio y miles de personas se reunieron en un estadio, no para ver un partido, sino para recibirlo. Funcionarios del gobierno lo saludaron con flores, los aficionados lo levantaron en hombros con la bandera de Somalia sobre sus hombros. En ese estadio lleno de personas que fueron a decirle que lo que le hicieron estuvo mal, Artan habló con una dignidad extraordinaria. Dijo, lo que pasó pasó y fue destino. Estoy agradecido por el apoyo. Y luego prometió que estará en el Mundial de 2030. Y hay algo simbólicamente poderoso en el hecho de que la designación de Artan para la Supercopa de Europa fue posible gracias a un memorando de entendimiento que la UEFA y la CAF firmaron recientemente para fortalecer el desarrollo del arbitraje entre los dos continentes. El puente ya existía, lo único que se necesitó fue la voluntad de cruzarlo. Ceferin no tuvo que llamar a nadie para pedir permiso, la UEFA tiene esa autoridad y la usó en horas. Mientras la FIFA buscaba palabras para justificar por qué no podía hacer nada, la UEFA usaba las herramientas disponibles para hacer algo concreto. La reacción institucional de Europa a todo esto no es un gesto aislado de buena voluntad, es la culminación de meses de tensiones. 8 delegados de la UEFA abandonaron una reunión del Consejo de la FIFA en señal de protesta antes del torneo. 20 líderes de federaciones europeas tuvieron conversaciones formales sobre un boicote. Football Supporters Europe presentó una queja formal ante la Comisión Europea acusando a la FIFA de abuso de posición monopólica en sus precios de boletos. Los procuradores generales de Nueva York, Nueva Jersey y California abrieron investigaciones formales con subpoenas contra la FIFA. Lo que UEFA hizo con Artan es la acción más visible y más contundente de un bloque institucional que lleva meses diciéndole a la FIFA que el rumbo de este torneo está mal. Hay una pregunta que el caso Artan va a forzar a la FIFA a responder. ¿Qué cláusulas de garantía de acceso exige la FIFA a los países sede en sus contratos de organización? ¿Existe una cláusula que obligue al país anfitrión a garantizar acceso a todos los oficiales nombrados por FIFA? ¿Existe una cláusula que proteja a los aficionados de las 48 naciones participantes de restricciones migratorias que les impidan entrar a ver los partidos de sus selecciones? Si esas cláusulas existen y no se ejecutaron, la FIFA tiene una responsabilidad contractual que explicar. Si no existen, la pregunta es aún más difícil. ¿Cómo se organizó el torneo más grande de la historia sin garantías mínimas de acceso universal? Hay otras noticias de esta jornada del 12 de junio que merecen mención. Y mientras todo esto pasa fuera de las canchas, hay una historia en el campo que los aficionados mexicanos deben seguir de cerca. El partido de México contra Corea del Sur llega el 18 de junio en Guadalajara, sin César Montes por la expulsión del partido inaugural, con Javier Aguirre preparando una solución defensiva y con la oportunidad de clasificar matemáticamente con una segunda victoria. Y sin embargo, dentro del campo, el fútbol sigue siendo extraordinario cuando se le da la oportunidad. El 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay fue uno de los partidos más convincentes de los primeros días del torneo. México venció 2-0 a Sudáfrica en el Azteca. Corea del Sur remontó a República Checa. El fútbol está cumpliendo. La pregunta que este torneo no termina de responder es si el contexto que lo rodea, Omar Artan, los asientos vacíos en Guadalajara, los boletos a millones de dólares, las investigaciones de los procuradores generales, va a ser la historia que el mundo recuerde, o si el fútbol va a hablar más fuerte que todo eso cuando llegue el momento decisivo. Y ahora las preguntas para los comentarios. La primera:
¿Crees que el 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay cambia la percepción sobre esta generación del USMNT? ¿O necesitan llegar a cuartos de final para que el mundo los tome en serio? La segunda, lo que hizo la UEFA con Artan, nombrarlo para la Supercopa de Europa, el mismo día que Infantino decía chill y relajarse, ¿te parece una respuesta suficiente? ¿O crees que el fútbol necesita algo más estructural para que esto no vuelva a pasar? Y la de siempre, ¿quién es para ti el favorito de este mundial después de ver los primeros partidos? Déjame todo en los comentarios, los leo todos. Seguimos aquí hasta el 19 de julio.